¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Y sí, empezamos este mes hablando de temas interesantes vinculados a la realidad económica y financiera, que es el eje central de nuestro programa precisamente. Y tenemos que conocer qué pasó en Guatemala durante este año en materia económica. ¿Qué dicen esos indicadores a nivel de crecimiento interno, los macroeconómicos, la competitividad, la posibilidad de apertura que tiene Guatemala para atraer inversiones extranjeras? En definitiva, hay una gran cantidad de temas que se desprenden de la realidad económica del país y hoy los vamos a analizar en Desafíos. Bienvenidos. A un mes de finalizar el año 2014, la economía en Guatemala ha tenido logros y fracasos. Las proyecciones del Banco de Guatemala estimaron un crecimiento económico del PIB de 3.3% a 3.9%. El gobierno espera datos más positivos, aunque la última encuesta de la actividad económica que realiza esta entidad a un panel de expertos consideró que será de 3.4%. Las autoridades ven indicadores positivos a corto plazo de la actividad económica, el volumen del comercio exterior y las remesas familiares. Pero uno de los principales problemas ha sido el impacto por la política fiscal, con un presupuesto desfinanciado y con serios problemas en diversos ministerios, incrementando el conflicto a finales de año. Por el lado positivo, las exportaciones han empezado a recuperarse y Guatemala tuvo una mejora en competitividad según indicadores como el Doing Business. En el primer semestre del 2014, la inversión extranjera directa en el país creció 3% según informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estos y otros temas del balance económico del 2014 aborda hoy Ricardo García Santander en Desafíos con el punto de vista de las autoridades, empresarios y analistas. Y así vamos a arrancar una serie de programas de análisis de todo lo ocurrido en Guatemala durante el año 2014. Indudablemente el tema económico es el eje central de nuestro programa Desafíos y por eso queremos conocer qué pasó durante estos 12 meses en nuestro país, qué puede pasar en el próximo año, cuáles son las proyecciones, con qué estadísticas, con qué datos va a cerrar la economía guatemalteca este año. Por eso nos da mucho gusto recibir a quien nos acompaña, el responsable justamente de los destinos económicos del país, el ministro de Economía, Sergio de la Torre, que está esta noche con nosotros. Señor ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ricardo, buenas noches. Bienvenido. Año positivo, balance positivo para Guatemala en materia económica, estables, ¿qué nos puede decir? Bueno, podemos decir que es un año positivo. Vamos a cerrar con un crecimiento muy cercano, incluso podríamos superar el 4%, porcentaje que hace pues una buena cantidad de años que no lo alcanzábamos como país. Y dadas las circunstancias, digamos, del entorno económico mundial, son muy buenas noticias. Y vamos a crecer por encima del crecimiento del promedio mundial y por encima del crecimiento latinoamericano. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Por supuesto, Guatemala necesita crecer a niveles muchísimo más altos para que este crecimiento económico pues, se convierta también en un desarrollo social que tanto necesita el país. Pero creo que vamos en el camino correcto. Hay cosas interesantes, resultados importantes que hemos tenido este año y sobre todo tenemos una agenda con una visión de largo plazo que debería encaminar a Guatemala a mantener, a alcanzar ese 6% casi mítico que nos pusimos como sociedad cuando firmamos los acuerdos de paz y que diría yo que es casi indispensable para que nuestros indicadores sociales empiecen a mostrar pues mejores cifras. Si hablamos de logros y de temas en los que todavía se debe seguir trabajando, acompañado obviamente por leyes o por todos aquellos elementos que correspondan para poder avanzar en materia de números, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que este año se han generado casi 140,000 nuevos empleos. Es una cifra interesante, cifra que tenemos a octubre de este año. Por supuesto, en una sociedad donde casi 5 millones de guatemaltecos siguen en la informalidad, necesitamos hacer muchas otras cosas. Tenemos una agenda legislativa importante en términos de empleo, que vale la pena mencionar, que está en manos del Congreso de la República y que pues urgiríamos a los señores diputados y al Congreso de la República que le pongan atención al tema económico y al tema del empleo, que es un tema que no debería tener ningún color político, sino que es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y ahí hay pues 12 leyes de empleo que sin la menor duda apuntalaría a que esta tendencia positiva que hoy tenemos pudiera llegar a los niveles que necesitamos. Bueno, mejoramos en los indicadores de competitividad. ¿Cómo incide esto en la posibilidad de atraer más inversiones extranjeras?
Bueno, incide positivamente porque los inversionistas extranjeros y los nacionales también, pues lo primero que voltean a ver es cómo están los índices, cómo está la tendencia de los países. En ese sentido, en pues apenas 2 años y medio hemos mejorado 24 puestos. Cuando uno habla de puestos, habla de países. Hemos superado 24 países en el clima de negocios. Y por supuesto nos hace falta muchísimo por hacer. Estamos todavía en el puesto 73 del mundo, hay un largo camino que recorrer. Pero cuando entramos al gobierno estábamos en el puesto 98, casi en el 100 del mundo, de 183 países. Por lo tanto, vamos también en el camino correcto, y así los inversionistas no solo lo empiezan a percibir, sino que empiezan a tomar decisiones importantes de inversión. El primer año, de 2011 al 2012, creció 20% la inversión extranjera directa, y después los 2 años subsiguientes hemos crecido en 8% en cada uno de los años. Así esperamos cerrar el 2014 con un crecimiento del 8%, alcanzando casi 1.400 millones de dólares de inversión extranjera. En eso se traduce, digamos, que empecemos a tener y que tengamos cifras de mejor calificación de los organismos internacionales. Ministro, por último, en relación a las relaciones comerciales de Guatemala, esta gran apertura de los últimos 10 años con distintos países, además de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ¿cómo estamos? ¿Estables? ¿Mejoraron este año? ¿Se abrieron más posibilidades también para el sector de la pequeña y mediana empresa guatemalteca a la hora de hablar de exportaciones? No, tal vez comento una cosa en el tema del índice del hacer negocios del Banco Mundial que mencionaba antes, solo para terminar ese tema. Lo que mide el Banco Mundial es la mejora en el clima de negocios para la micro, pequeña y mediana empresa. A veces interpretamos que el clima de negocios es para las grandes empresas, y es precisamente lo que facilita que las pequeñas empresas se creen y que puedan sobrevivir. Después en ese tema, pues el primer mes de gobierno lanzamos la nueva política de comercio exterior, que tenía 2 grandes pilares. Uno era la diversificación de la oferta exportable del país, que hemos trabajado con las micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, pero también la diversificación de mercados, que pues tú bien lo mencionabas. Por supuesto que nuestro gran acuerdo ha sido el acuerdo con Estados Unidos, que se firmó en el 2006. Sin embargo, pues el año pasado firmamos el acuerdo con la Unión Europea, que es pues otro de los grandes bloques del mundo, y este año hemos cerrado 2 acuerdos importantes. Uno con Trinidad y Tobago, que aunque es un país pequeño, pero que es la puerta de entrada para el Caribe. Exacto. Y hemos cerrado también el Tratado de Libre Comercio con los países de EFTA. Los países de EFTA son 4 de los países que no están dentro de la Comunidad Europea, pero que son países europeos. Por lo tanto, con eso cerramos el bloque de países europeos. Lo acabamos de firmar, de hecho se firmó esta semana en Ginebra, se firmó ya el acuerdo, y estamos en negociación de tres nuevos acuerdos, 2 que son de ampliación, uno con Colombia y uno con Ecuador, y otro que hemos presentado ya una propuesta de cierre y estamos en espera de la respuesta, que es con Canadá. Y con Canadá cerraríamos ya, digamos, nuestros tratados de libre comercio con todo lo que es NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En una palabra, porque ya tenemos que irnos a la pausa, gran reto, gran desafío en materia económica para Guatemala en el 2015. Enorme, diría yo, enorme el reto económico en Guatemala, es y ha sido enorme. Y yo creo que el gran reto es la agenda legislativa, que es una agenda, como te decía, que regirá en muchos aspectos la forma de hacer negocios y de crear nuevas empresas en Guatemala, y sobre todo de generación de empleo. Creo que ese es el gran reto para el año que viene, para el Ejecutivo, para el Legislativo y para la sociedad guatemalteca en general. Señor Ministro, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias por acompañarnos. El Ministro de Economía con nosotros, Sergio de la Torre. Y luego de la pausa vamos a hablar de las exportaciones, un tema fundamental para el crecimiento económico del país. ¿Qué pasó durante estos 12 meses? ¿Cuál es la posibilidad, la proyección, el espacio que se puede abrir para la empresa guatemalteca el próximo año? En un ratito platicamos con la gente de Gexport, que nos viene a contar. Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien
en todo momento. Además, combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más, ponte la camiseta, ponte Iron Shape. Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. ¿Necesita mucho tiempo para afeitarse bien? ¿Se afeita rápido pero le queda mal y con la cara irritada? Le presentamos Roto Shave, la más perfecta afeitada en una sola pasada. Roto Shave combina la precisión de la afeitada manual con la velocidad de la eléctrica. Solo necesitará 60 segundos para una afeitada perfecta. Sus 9 hojas de ángulos variables irán a 270 pasadas por segundo. Más precisa y más rápida. Es increíble, solo demoro 1 minuto y me afeito más al ras. Con Roto Shave logra una afeitada profunda sin riesgos por imperfecciones de la piel, con el estilo que más le guste, y puede usarla en la ducha porque es a prueba de agua. Roto Shave, precisa, suave, rápida y segura. Aproveche el precio especial de Roto Shave. Llame ahora y reciba el kit para nariz y orejas totalmente gratis. Roto Shave la usan los hombres para lucir bien hombres y las mujeres para sentirse más bellas. 1 minuto para afeitarse, 1 minuto para recibir su kit gratis. No se lo pierda, llame ya. Qué bueno que siga con nosotros esta noche y estamos haciendo análisis de lo que pasó con la economía guatemalteca durante el año 2014 y estamos invitando a actores que trabajan justamente en los sectores que impulsan la economía de nuestro país. Uno de ellos es Agexport. En el tema de exportaciones, fundamental conocer qué pasó a lo largo de estos 12 meses. Por eso está Fanny Estrada, empresaria y directora de competitividad de Agexport. Fanny, buenas noches, bienvenida. Es un gran gusto, como siempre, estar en este programa que tiene tan excelente audiencia. Muchas gracias, Fanny. ¿Fue un buen año para las exportaciones? Hablemos de ese sector. Curiosamente, el comportamiento que hemos tenido este año nos ha dado algunas sorpresas, porque los últimos 3 años no habíamos venido muy bien. Afortunadamente, pues no habíamos caído abajo de 0, pero sí las tasas de crecimiento estuvieron bastante castigadas. Sin embargo, este año, y especialmente las cifras que se reportan ya ahorita al mes de septiembre, nos están dando un crecimiento de las exportaciones arriba de un 7%, cuando hemos venido de 3, 4, y por supuesto, lo cual no era lo acostumbrado de Guatemala, que en años, en una década anterior, pues las exportaciones de productos nuevos, productos no tradicionales, habíamos repasado tasas del 12%. Sin embargo, ya estar acercándonos a un 8% este año es algo bastante interesante, y hay algunas innovaciones. Mercados nuevos que están surgiendo ahora, ya empiezan a repuntar los mercados asiáticos, el mercado africano, ¿verdad?, que tal vez es una novedad. El movimiento de los clientes de Guatemala también es otra de las novedades de este año, porque obviamente Estados Unidos sigue siendo nuestro mercado más importante en un 36%, luego sigue Centroamérica, pero aquí hay una noticia curiosa, que es que Europa empieza a destacar en posiciones bastante interesantes, luego sigue Asia y tenemos a México bajando, lo cual pues ha sido la tercera posición en cliente de Guatemala, siempre ha estado entre Europa y México. Sin embargo, ya ahorita Europa empieza a destacarse. Obviamente es muy difícil en este momento decir que son efectos del tratado, pero no cabe duda que algo de esto ya tiene que tener que ver, y hay productos nuevos que están surgiendo, que también es muy buena noticia para Guatemala, porque en el caso de vestuario y textiles, que es el primer producto de exportación de este país,
iba en porcentajes muy altos hacia Estados Unidos, muy concentrado en ese mercado. Y cuando un producto está concentrado en un mercado o un país está concentrado en un solo mercado, su nivel de fragilidad es muy alta. Claro. Entonces, ahorita que empieza a moverse el mercado asiático e incluso hasta el mercado africano, digamos, capacidad de defensa de Guatemala ante estos cambios a nivel mundial mejora nuestra posición, ¿verdad? Porque con la crisis mundial, la crisis que golpeó Europa, la crisis que estaba golpeando Estados Unidos, se resienten mucho nuestras economías, pero si ya va diversificando un poquito más Centroamérica, Latinoamérica empieza a crecer otro poquito, ahora aparece un poco más Asia y un poquito más, y empieza a figurar África, interesante para el país. Fanny, cuando hablamos de indicadores de exportaciones, quizá la percepción primaria de nuestra audiencia es que esto favorece a las grandes empresas. Me gustaría que explicáramos un poco cómo las pymes, las pequeñas y medianas empresas entran dentro de este juego de las exportaciones, sí, para ¿verdad? nada, te tendré que decir que el 67% de todo lo que exporta Guatemala viene del interior del país, ¿verdad? Entonces, rubros, digamos, en los que el país se ha logrado posicionar muy bien, es especialmente, todos lo sabemos, en el tema de vegetales y frutas. Y los vegetales, la gran característica de lo que Guatemala manda al mundo es que son productos calidad gourmet, o sea, claro, son muy sofisticados, de muy alta calidad. Y eso es producto porque viene de muy pequeños productores, de extensiones de tierra muy pequeñas, donde hay el producto recibe una atención familiar, podemos decirle, y tal vez eso es lo que le da esos estándares de calidad tan altos. Otros productos que han empezado a subir son los artículos de regalo y decoración. Verá que todos sabemos que en Guatemala hay 1 millón de artesanos. Y ese fenómeno, digamos, esa producción que se empezó a mover a los niveles de calidad mundial, es un esfuerzo que arrancó, digamos, ya hace unos 15 años en el país y ahora está dando sus resultados. Y es por eso que la convención que acabamos de terminar ahorita en el mes de septiembre, donde vinieron al país 100 compradores a nivel mundial de artículos de regalo y decoración y artesanías, fue todo un éxito, ¿verdad? Y luego tenemos que reconocer que estos pequeños productores que están en alianza con empresas exportadoras, con empresas comercializadoras, con clientes a nivel internacional, tenemos que reconocer aquí también el esfuerzo que hacen estos pequeños productores guatemaltecos, que a mí me encanta siempre decir, ¿verdad?, que lo que tú mencionabas, de que la figura del exportador está asociada a un señor con saco y corbata, y nada que ver en el caso de Guatemala, ¿sí? Por supuesto, tenemos empresas medianas, hay muchas, y tenemos empresas grandes, que no son muchas, pero todas ellas, independiente como sean, a nivel mundial, somos empresas chiquitísimas, pues, ¿verdad? Fanny, los grandes retos, porque ya se nos va acabando el bloque para el 2015 en materia de exportaciones, pero en realidad en materia económica para el país, ¿no? Con un acompañamiento, recién lo decía el ministro de Economía, que debe venir del Congreso de la República con muchas leyes estancadas allí, que son herramientas elementales. Ahí tenemos un reto muy grande. Y yo tengo que reconocer un fracaso grande del año 2014, ¿verdad? Porque las leyes de competitividad, el paquete de leyes de competitividad, que nunca en la historia de este país se había presentado un paquete de leyes de competitividad, pues no logramos sacar ni una. Ni una. Ni una. Y eran 9 leyes, ¿verdad? Hay otras cosas buenas que sí sacó el Congreso, porque, por ejemplo, el tratado con Europa, digamos, el tratado con los últimos tratados que no han llegado al Congreso, pero que ya están cerrados, digamos, son como los avances. Pero sí, los grandes retos que tenemos para el año entrante es que tenemos que sacar esas herramientas, y hay que cambiarlas, y hay que discutirlas más, eso no importa, porque lo importante es que todos estemos de acuerdo. Pero las posibilidades del país Guatemala, nosotros siempre decimos que tiene un enorme potencial, pero también tenemos que decir muy claramente que los vecinos nos están comiendo el mandado. Y no, digamos, no solo en el tema de exportaciones, es en el tema de atracción de inversiones. Hay una lucha muy fuerte. Yo acabo de regresar de la Convención Mundial de Zonas Francas y uno puede ver cómo los árabes, los chinos, el sur de Latinoamérica, cómo están digamos, haciendo enormes esfuerzos por mejorar la logística, por la velocidad de sus aduanas, porque las mercaderías, porque el mundo está cambiando mucho. El mundo en el año 2014, con todo esto de que las compras son cada vez más por medios informáticos, esa es la gran tendencia que viene. Exacto. Al comprador más conectado directamente con el productor. Y eso significa infraestructura de carreteras, y significa puertos eficientes, y no puertos que no suben los costos sin mejorar la eficiencia,
y significa también aduanas sumamente ágiles. Entonces, yo te diría que el tema de infraestructura del país, aduanas lo más ágil que nosotros podamos, y sí mejorar el recurso humano en base a las competencias que está reclamando ahorita el mercado global como idiomas y tecnología, son los grandes retos que tenemos. Fanny, un placer como siempre poder platicar contigo. Muchas gracias por acompañarnos en Desafío. Un placer y feliz año para toda la gran familia de Gexport. Pausa y en instantes seguimos nosotros porque todavía hay mucho más. Un largo camino por recorrer, no se vaya. Esto es Desafíos. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Bueno, llegamos al último bloque de desafíos. Hemos tocado varios temas vinculados a lo que pasó con Guatemala en el 2014 en materia económica, con el ministro de Economía hablando de la realidad del país, los indicadores, hace instantes Fanny Estrada de Agexport hablándonos también de buenas noticias en relación al crecimiento con el que podrían cerrar las exportaciones durante este año, pero ¿qué pasó con la recaudación? ¿Qué pasó con las finanzas del país en este año? Está con nosotros nuevamente, que nos acompañaba hace una semana para hablar del tema del presupuesto, Abelardo Medina, analista del ICEFI, pero además quien estuvo a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria hace un año. Abelardo, buenas noches otra vez, bienvenido a Desafíos. Por acá. ¿Qué pasó con las finanzas, con la recaudación este año? Es un año que cierra más o menos. Bueno, de hecho este año nosotros consideramos que desde el principio era un año complicado, porque muchas de las previsiones que fueron incorporadas en el presupuesto original, que después no fue aprobado por el Congreso, incorporaban algunos efectos de la reforma tributaria que había sido aprobada en el año 2012. Lamentablemente muchos de los elementos que estaban considerados dentro de la propia reforma tributaria, el mismo gobierno le dio marcha atrás. Uno de ellos fue lo que sucedía con el nuevo impuesto de circulación de vehículos. Se sustrajo algunas deducciones que antes no estaban consideradas, que se volvieron a incorporar para los empresarios a partir de diciembre del año pasado. Y por si fuera poco, el gobierno en el decreto 19 de 2013 aprobó un nuevo tratamiento especial para la industria de la construcción. Entonces, lo que sucedió en primer lugar es de que los valores que estaban contenidos en el presupuesto para la recaudación estaban muy por encima de lo que realmente debía dar el comportamiento vegetativo. Claro. Pero hay un elemento adicional. Básicamente la función principal de la Superintendencia de Administración Tributaria es reducir la evasión.
Hay colaterales que mejorar la atención al contribuyente, por supuesto, como lo decía muy bien Fanny, el mejorar la eficiencia en las aduanas es un factor fundamental dentro del trabajo que se debe realizar. Pero en materia específica de reducir la evasión tributaria, nos estamos dando cuenta que al menos en el impuesto al valor agregado durante los últimos 2 años, la evasión se ha incrementado sostenidamente. En el 2012, la evasión del IVA era 34 puntos, al final de 2013 era 39 puntos y el pronóstico que estamos realizando para este año es de 41-42% de evasión del IVA. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En primer lugar, que hay una reducción en la percepción de riesgo del mal contribuyente que no quiere pagar los impuestos y que obviamente eso denota un aflojamiento en los controles de la administración tributaria. Lamentablemente, además del hecho que los valores que estaban considerados en el presupuesto ya estaban ligeramente inflados, también se le pidió a la administración tributaria que recaudara algo adicional por sus mejoras, por sus mejores controles. Entonces, tanto el elemento que estaba adicional como el de los controles no fueron recaudados por la SAT, y ese es el agujero fiscal que estamos viendo en materia recaudatoria al final de este año, entre 2.500 y 2.800 millones de quetzales. ¿Qué debería hacer ya, entrando en la fase final, Abelardo, para recomponer esta situación el gobierno? ¿Qué pasos debe seguir? Siempre que hablamos de años electorales, se habla de contracción de la economía, se prepara todo un escenario con esta discusión que se dio hace algunos días atrás con el presupuesto en el Congreso de la República. ¿Qué decimos en eso? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer el gobierno es manejar de una mejor forma los recursos financieros. Históricamente se ha demostrado de que si el gobierno utiliza bien los recursos, el contribuyente tiene más voluntad de pago. O sea, ese es el primer elemento. Debe mejorar la transparencia en la asignación y en la utilización de los recursos. También el gobierno deberá avanzar en tener acuerdos con la recién instalada Corte Suprema de Justicia en cuanto a que los delitos que se consideren tributarios avancen sostenidamente para ser tratados como prioritarios. Pero lo más importante es hacer una reingeniería real de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la única forma de reconvertir a la SAT y que vuelva al camino que tenía antes de 2012, en donde recordemos, incluso era modelo para, de ejemplo, latinoamericano. O sea, eso para corregir las críticas de algunos que dicen que la SAT siempre ha tenido problemas. No, la SAT era razonablemente buena antes. Entonces, recompongámosla y hagámosla con una reingeniería para que tenga su nivel de productividad actual nuevamente como antes. Del 1 al 10, siempre establecemos esta escala. ¿Cómo calificaríamos el comportamiento económico del país en el 2014? Aquí, antes de dar el número, si lo vemos en términos macroeconómicos, como lo decía muy bien el ministro de Economía, uno podría estar hablando de un 8 o 9 en cuanto a la calificación. Si lo vemos en términos de bienestar de la población, en donde observamos que el nivel de pobreza sigue estando básicamente en niveles similares, el desempleo creciente en el sector informal, la migración hacia Estados Unidos, no, yo diría que andamos como por 3 o 4. Gracias, Abelardo, por acompañarnos. Un placer como siempre. Hablando de estos temas importantes, Abelardo Medina, analista de ICEFI. Y a usted que está del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. Así va a ser este mes de diciembre. Vamos a tener varios temas para analizar lo que pasó en el 2014 en nuestro país, en Centroamérica y en el resto del continente. Soy Ricardo García Santander. Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos.